¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al curso de vectores y en esta ocasión nos toca ver cómo hallar la magnitud o el módulo de un vector. Empecemos. Bien, tenemos aquí un vector cualquiera, un vector en el plano. Entonces nosotros queremos hallar su módulo o su magnitud. La magnitud se representa de esta manera, es el vector A entre dos barras verticales. Eso nos indica módulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Este es el vector A. Nosotros conocemos estos componentes, este componente A en X y este es el componente A en Y. Y son precisamente estos de aquí. Este es el componente A y su componente en X es este es A en X. Y su componente A en Y también lo conocemos, es A en Y, aquí está. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este vector A en Y lo vamos a trasladar aquí para poder formar un triángulo rectángulo. Entonces lo trasladamos y este es el mismo vector A, pero su componente en Y. Entonces, ya habiendo formado el triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Para un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. En este caso, ¿cuál llegaría a ser la hipotenusa? El vector A. Entonces, reemplazamos ese dato. El vector A. Y como estamos hablando de longitud, entonces ponemos que la magnitud del vector A al cuadrado es igual al cateto 1, que puede ser cualquiera de estos dos. Vamos a poner este de aquí, A en X. A en X, estamos hablando de longitudes. Entonces, la magnitud del vector A en X al cuadrado más el otro cateto es A en Y. Entonces ponemos A en Y siempre en magnitud igual al cuadrado. Despejando, tendríamos que este cuadrado va a ir al otro lado como una raíz cuadrada. Tendríamos que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de los componentes elevados al cuadrado. De la suma de los componentes elevados al cuadrado. Y entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para calcular el módulo o la magnitud de un vector, conociendo ya estos datos, la magnitud en el eje horizontal y la magnitud en el eje vertical. Bien, veamos este primer ejemplo. Vamos a hallar el módulo de este vector A, cuyos componentes son 2 en el eje horizontal y 4 en el eje vertical. No te olvides, estos son los componentes en cada eje. Entonces, conociendo estos componentes, aplicamos nosotros la fórmula que hemos hallado. Entonces decimos que la magnitud del vector A es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Quiere decir 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, resolviendo eso, tenemos lo siguiente, que la magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Entonces, 16 más 4, nosotros tenemos aquí la raíz cuadrada de 20. Y esta sería la magnitud de este vector. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos ya un vector de 3 componentes. Tenemos un componente en X, un componente en Y y un componente en Z. Pero la misma fórmula vamos a aplicar. Y decimos entonces que el vector A, la magnitud del vector A, es igual a la raíz cuadrada
de cada componente al cuadrado. A 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Cinco al cuadrado es 25, más 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado es 4. 25 más 9 más 4, eso nos da 34, 38. Y si queremos ponerlo en una notación decimal, también podemos hacerlo. Podemos sacarle la raíz cuadrada a 38 y poner como un número decimal, que sería 6.164. Entonces la magnitud de A es la raíz de 38 o también 6.164. Y esta es la magnitud del vector A, o sea, la longitud de ese vector de estos componentes. Veamos este último ejemplo. También tenemos aquí un vector de 3 componentes, pero con signos negativos, o sea, con componentes negativos. La misma fórmula vamos a aplicar. El módulo de A es igual a la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Entonces, menos 4 al cuadrado. No olvidemos que este cuadrado está afectando a todo, tanto al número como al signo. Entonces, más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Tenemos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado es menos 16. No. Es más 16. ¿Por qué? No olvides que este cuadrado afecta también al signo. Entonces, menos por menos es más. Entonces, 16 más menos 1 al cuadrado, eso es 1. Por la misma razón, el menos también es afectado por el cuadrado y menos por menos es más. Entonces, la misma historia aquí. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Finalmente tendríamos la raíz cuadrada de 16 más 1, 17. Más 9, 26. Entonces, la raíz cuadrada de 26 es el módulo de A, o también lo podemos poner en una notación decimal. Que sería 5.099. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos los componentes del vector? Eso lo vamos a ver en el siguiente video, donde vamos a aprender a hallar los componentes y a descomponer vectores.